Hablar de lo que es el desempleo en la Argentina y también de los últimos números que dio a conocer el INDEC. Por supuesto, atado a las declaraciones que hacía Dante Sica más temprano, porque está claro que en la Argentina las pequeñas y medianas empresas son las grandes generadoras de puestos de trabajo. Yo decía de calidad, ¿no? Que es uno de los principales problemas que tiene el gobierno del presidente Macri, y es que el programa económico genera puestos de trabajo, pero no de calidad, no que generen la expectativa en el trabajador de tener, por ejemplo, todos los derechos asociados justamente a puntualmente la posibilidad de ejercer en una forma cotidiana y tener también todo lo que son los beneficios ligados justamente a tener un puesto de trabajo y que están garantizados por la ley de contrato de trabajo. Bueno, lo que hay que marcar acá son dos o tres cuestiones centrales. La primera es que el desempleo en la Argentina, si uno lo compara en forma interanual, es decir, un trimestre, que es el primer trimestre de este año con respecto al primer trimestre del año pasado, bueno, el desempleo cae, pero cae muy marginalmente, 0,1% en términos porcentuales es lo que retrocede. Uno se pregunta, bueno, pero efectivamente está cayendo el desempleo en la Argentina. Miren, no. Lo que ha subido es la tasa de actividad y la tasa de empleo, y la razón por la cual los números de desempleo prácticamente están en el mismo nivel es porque hay una porción de ese empleo que se creó que tiene que ver con la precarización, que tiene que ver con el sector informal de la economía. Bueno, estos son los datos, y vamos a acercarnos un poquito para que ustedes los puedan ver. Son los datos que dio a conocer en el día de ayer el INDEC, donde ustedes van a ver ese 9,1%. Allí está en pantalla. Bueno, 9,1% es la tasa de desempleo del primer trimestre de este año. Se trata de prácticamente 1.000.000, casi 200.000 personas, de lo que es la muestra que mide el INDEC. Si uno lo traslada al resto del país, estamos muy cerquita de los 2 millones de personas que en este momento en la Argentina, en principio, no tienen trabajo. Pero además hay que agregarle a esos otros rubros que ustedes ven en pantalla, es ese 9,1 más el 6,8 más el 8,5, que son las personas que tienen algún tipo de problema en el mercado de trabajo. Por ejemplo, vos tenés un trabajo, pero no trabajás la cantidad de horas que vos necesitás. Entonces ahí sos una especie de subocupado. Si no, te estás dedicando a algo que puntualmente, bueno, de alguna manera no es lo que vos estás buscando, y por ende también tenés problemas en el trabajo, o desde todo punto de vista de la calidad del empleo al que vos accedes. Y al mismo tiempo lo que hay que marcar es que hay mucha informalidad en la Argentina. Fíjense, yo estaba anotando algunos datos, 33,9% es la tasa de informalidad que tiene el empleo en la República Argentina, y creció 0,5 puntos porcentuales con respecto a la medición anterior. Es decir, hay dos o tres tendencias en el empleo en la Argentina. Una es que en líneas generales hay más puestos de trabajo, esto hay que marcarlo bien. Por otro lado, esos puestos de trabajo son precarizados, no son en puestos de trabajo de calidad. Esto es la segunda de las tendencias, y la tercera es que pertenecen al sector informal de la economía, y por ende también quien está trabajando en ese sector no tiene garantizado ni una paritaria, muy probablemente, ni siquiera tampoco tiene los derechos asociados que se prevén en la ley de contrato de trabajo, y por eso me parece que en este sentido es tan importante hacer lo que decía el ministro Sica, cuidar a lo que son las pequeñas y medianas empresas en la República Argentina. Este es el dato que me parece que hay que seguir de cerca, razón por la cual realmente yo no vi declaraciones de un funcionario en las últimas horas diciendo que lo que está pasando en el mercado de empleo es preocupante. No vi una evaluación de nadie que pertenezca a una cartera de economía, tratando de ponderar, bueno, cómo hay que entender estos números y qué está haciendo el gobierno para tratar de bajar lo que es la tasa de desempleo en la República Argentina, Dani. Esa es, de alguna manera, la conclusión. Una tasa de desempleo que, si uno la compara con respecto al año pasado, está prácticamente en el mismo nivel. Pero si la comparas con respecto al trimestre anterior, que en general no se hace para evitar cuestiones estacionales, pero de todas maneras, ahí sí el desempleo sube casi 2 puntos porcentuales, que es una cantidad realmente astronómica. Es mucho el desempleo que trepa si uno compara un trimestre con respecto al otro. Volvemos a lo que Sí. comenzábamos contando en el inicio del programa de hoy, ¿no? ¿Qué pasa cuando un gobierno no hace una lectura de lo que está pasando, ni siquiera habla de lo que está pasando, y lo que está pasando es realmente preocupante? ¿Cómo uno va a poder esperar respuestas, sobre todo en algo tan claro y tan básico como, por ejemplo, el tema del empleo, ¿no? Que no es una cuestión menor. Si uno no tiene trabajo, la vida se complica, ¿no? Levantarse cada día, salir a buscar empleo, regresar a casa diciéndole a su familia, a su mujer y a sus hijos que no ha conseguido nada,
que no tiene para comprar alimentos, esos alimentos que no dejan de subir constantemente, aún los más básicos. Y la verdad es que es realmente preocupante. Bueno, ¿qué decían desde la UOM en las últimas horas? Lo compartimos con ustedes también, porque la nota era escalofriante y como bien vos decías, estos datos no han tenido mucha repercusión en la jornada de hoy. Uno puede decir, bueno, tal vez porque estamos todavía hablando del Mundial, el partido de ayer y ver si Nigeria ganaba y la expectativa estaba puesta ahí, pero la verdad es que en paralelo este es el tema que debe preocuparnos. Bueno, esta publicación que tiene que ver con una denuncia de la UOM, de la Unión Obrera Metalúrgica, de Antonio Caló, su titular, que está en la imagen, ¿y de qué habla concretamente? Bueno, de 28.000 despidos y 20.000 suspensiones desde 2015, ¿sí? Bueno, hace tiempo, dirán ustedes, estas cifras se dieron en los últimos años, pero de todos modos volvemos a la cifra concreta. Uno de los sectores que adhiere a la medida de fuerza convocada por la CGT el día lunes 25, son muchos más, decíamos nosotros, adhiere el transporte, adhieren los aeronáuticos, bueno, muchos sectores. Esta situación se puede extender a otros sectores como el sector alimenticio, por ejemplo, bueno, los textiles que vienen hablando de una situación que es irremontable, que es cada vez peor, que no encuentra una solución. Allí tiene que ver muchísimo las importaciones, por supuesto, lo mismo que en el caso de la industria del calzado, pero concretamente este era un dato reciente y que nos permite ver un poco cómo está la cosa, qué tan preocupante es lo que está pasando, porque cuando lo vemos en números concretos se vuelve más claro. Ratificó entonces Antonio Caló su apoyo al paro nacional convocado para el lunes, además criticó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, habló de la destrucción del sistema jubilatorio. Vamos a estar hablando de eso más tarde porque es un tema que también preocupa y mucho. Y bueno, esto que yo mencionaba hace instantes y que en realidad no es novedad, ¿no? Comenzábamos hablando de SICA, hablábamos de las pymes, hablábamos del sector industrial. Bueno, el tema importaciones ha afectado y ha afectado de una manera muy preocupante. La verdad es que ahora, y de cara a los lineamientos, ¿no?, que traiga el Fondo Monetario Internacional ya para los próximos meses, este segundo semestre, que no va a ser alentador, o por lo menos los pronósticos ya de quienes están en el gobierno no son alentadores. Uno se pregunta, ¿qué va a pasar con esa gente que hoy no tiene empleo, más allá de la que se pueda sumar? ¿Qué es lo que pasa con esta gente que va acumulando meses sin empleo y a la que poco le importa el dólar? ¿Por qué? Porque no tiene ni siquiera un ahorro porque los ha gastado. La verdad que la situación preocupa mucho. Tiene que ver con empleo, con lo que estábamos contando, con el gráfico que tiene Julián ahí, con la desocupación, datos de las últimas horas que, Juli, entendemos, deben ser atendidos, ¿no? En paralelo con... por el gobierno, en primer lugar, y por este Fondo Monetario Internacional al que se supone que le importa ahora lo social. La verdad, en los lineamientos, en lo que conocemos hasta ahora, esto no se está demostrando. Sí, varias cuestiones, ¿no? Primero, el sector industrial, que es clave en la economía argentina por varias razones, y principalmente porque ustedes piensen en esto, formar a alguien en un puesto de trabajo vinculado a lo que es la industria, bueno, lleva muchísimo tiempo, muchísima inversión. Cuando hablamos de inversión tiene que ver con esto, con el empresario que decide comprar una maquinaria o en todo caso encargarla, si se hace aquí en la República Argentina, pensar en producir, pensar en crear un puesto de trabajo, pagar los impuestos, tratar de vender, toda esa actividad económica que se termina generando, obviamente se llama valor agregado, se le agrega valor a lo que es una cadena y en definitiva eso termina generando obviamente lo que se llama riqueza en la economía. Bueno, ese es el valor que le da la industria y es el valor que le da el trabajo argentino. Cuando se destruye un puesto de trabajo, no es lo mismo la destrucción de un puesto de trabajo, y me van a matar algunos, ¿no?, vinculado por ejemplo a la construcción, que requiere una formación, sin ninguna duda, pero está claro que la formación que requiere una persona que trabaja en la industria es mucho más importante, requiere mucha más inversión por parte de la empresa que obviamente está en actividad, y cuando eso se destruye, no solo se destruye lo que es ese puesto de trabajo, se destruye también todas las horas acumuladas en la formación, la inversión y la posibilidad de que esa misma empresa vuelva a tener la misma capacidad cuando cambien las condiciones de mercado. Por eso es tan crítico cuando se desarma un mercado como el del mercado interno en la Argentina. Cuando caen estos puestos de trabajo, no es el equivalente a los mismos puestos de trabajo en algún otro sector. Por eso me parece que hay que considerarlo como una situación crítica, sobre todo que atraviesa la industria en la República Argentina, y obviamente allí la pregunta es si el gobierno va a reaccionar a lo que está pasando precisamente en este sector, Dani. Bueno, la verdad es que la respuesta nosotros hoy no podemos darla, pero sí podemos
podemos anticiparles cuáles son las respuestas, ¿no? Las respuestas de algunos representantes del gobierno nacional, que hasta el momento no muestran demasiada reacción. Bueno, hablabas de la industria, hablabas de algunos datos concretos. ¿Querés que lo tenés ahí o lo analizamos acá, Juli? Algunos datos concretos respecto de qué es lo que está pasando con la industria hoy, esa industria de la que les estábamos hablando y que ya se ve afectada, pero no desde ahora, no a partir de este mes o de este semestre del que nos hablaba hoy el ministro Sica, sino que hace tiempo viene reclamando que hay una situación que no solo no es alentadora, sino que se vuelve cada vez más lamentable. Como vos decías, Julián, lo retomo porque es importante. Bueno, a veces lleva muchísimo tiempo reconstruir situaciones, ¿no? Situaciones que a medida que pasa el tiempo y se dejan de caer, se vuelve muchísimo más complicado. Bueno, aquí tenemos los números de la industria concretamente. Sí, claro. Bueno, acá se ve perfectamente bien lo que está pasando en la economía argentina y sobre todo si uno lo analiza por sector, ¿no? Porque, fíjense, industria y sector primario. Sector primario es lo que históricamente la Argentina ha tenido, es decir, lo que se llaman las industrias extractivas, lo que es la exportación de granos, la minería. Claro, ¿genera menos puestos de trabajo? Claramente que sí. Eso por un lado. Y por otro lado, obviamente, genera menos valor agregado dentro de lo que es la estructura de exportación, por ejemplo. La industria, fíjense ustedes, la variación, vamos derecho al número final, cae 58,8% lo que es en definitiva la generación de puestos de trabajo, la situación del empleo, la generación de empleo puntualmente, y fíjense el sector primario, la resultante es un crecimiento del 18,5%. ¿Qué quiere decir? Que hay un sector de la economía que se expande y que hay otro que se está achicando. ¿Cuál se expande? El sector primario, que es el que menos valor agregado de alguna manera tiene y es el que menos puestos de trabajo genera. ¿Cuál es el sector que se achica? El de la industria, que al mismo tiempo es el que mayor puestos de trabajo genera y es el que mayor valor agregado genera, Dani. Ahí, bueno, claro, hay que remarcar que esto sucede en las fechas en las que estamos hablando, en un periodo de tiempo de 2 años. Claro. Estamos hablando de 2016-2018. Bueno, la fuente de la Universidad de Avellaneda que hace este relevamiento y la verdad es que un 58 es casi un 60% en 2 años. La verdad que la cifra es absolutamente preocupante. Estamos hablando de más de la mitad de una pérdida de puestos de trabajo. Pero tenemos más datos que queremos compartir con ustedes y que reflejan, bueno, cuál es la situación. Respecto de, por ejemplo, lo que yo mencionaba previamente, las importaciones y cómo han afectado. Este es uno de los reclamos fundamentales. Y, Juli, yo me animaría a decirte, esto fue pregunta de campaña, yo me acuerdo como si fuera el día de hoy, pregunta en plena campaña respecto de qué iba a pasar con la apertura de importaciones y desde donde se explicaba que, bueno, que en realidad era algo que no debía preocupar. Y la verdad es que ha preocupado y muchísimo. ¿Por qué? Porque los porcentajes que estamos viendo, bueno, ahí van a ver otra vez, son altísimos. Y mencionaba la industria textil, por ejemplo, y lo que es calzado en el norte de la República Argentina, en algunas provincias, donde ha afectado muchísimo y la pérdida de empleo fue enorme. Claro, el impacto es enorme en el mercado de empleo y se va a entender bien por qué los sectores de ingresos más bajos, ingresos medios bajos, están sufriendo realmente lo que es el impacto de la economía. ¿Por qué? Bueno, porque justamente es aquí donde generan puestos de trabajo y de alguna manera a donde ellos tienen los ingresos más importantes. Fíjense lo que han aumentado las importaciones en distintos rubros, ¿no? Automotriz, 110%. Claro, uno acá puede decir, bueno, pero ¿cuántos son los puestos de trabajo que genera una planta automotriz? Bueno, la realidad es que son pocos porque está todo robotizado, pero claro, cuando desagregás los componentes de un auto, lo que se llaman las industrias periféricas, bueno, son muchísimos, ¿no? Los tapizados, lo que tiene que ver con cuestiones de lo que se llama mecánica ligera, todo quizás lo que son los instrumentos de conducción. Es decir, imaginen ustedes un auto prácticamente en piezas, ¿no? Separado en piezas. Hay muchísima industria desde el punto de vista de aquellos que terminan asistiendo a lo que es la planta automotriz, ¿no? Bueno, ahí es donde interviene prácticamente un grueso de lo que es la industria argentina. Bueno, indumentaria y calzado son dos industrias que han sufrido muchísimo, se importa mucho, creció 93% y 46% respectivamente lo que son los ingresos de productos ligados a lo que son estos rubros, y está claro que acá, Dani, es donde más puestos de trabajo se perdieron, porque en este caso se trata de, primero, un sector industrial y del sector de quizás mayor complejidad industrial. Pero en estos casos está claro que no hay una complejidad demasiado importante. ¿Por qué? Porque generalmente lo que se hacían es ensamblaban. Por ejemplo, se importan las piezas de las zapatillas y se terminan ensamblando acá en la Argentina. Bueno, mira, hablábamos de indumentaria y de calzado que viene reclamando y en algunos momentos, como por ejemplo en el 2001, siempre sirve de traerlo como ejemplo porque han manifestado, tal vez es el sector que manifestaba la mayor cantidad de consecuencias
en plena crisis, ¿no? Bueno, quería decir que la indumentaria, por ejemplo, reclaman los industriales hace tiempo políticas diferenciadas, lo contamos ayer y lo consultábamos con el titular de la Unión Industrial, para diferentes regiones, porque algunos de ellos también lo que dicen es, nosotros estamos en algunos lugares muy lejanos a la ciudad de Buenos Aires y el traslado de nuestros productos, ya el combustible que necesitamos para traslado o muchísimas otras condiciones que son propias de la región, hacen que no podamos competir de la misma manera que sectores de indumentaria o de calzado, por ejemplo, que están en el Gran Buenos Aires. Sí, sí. Y sin embargo, bueno, esas políticas no han llegado en los últimos años y por el momento parece que tampoco será así. Bueno, vamos obviamente a seguir hablando de este tema. Es el sector industrial, es el sector del calzado, el sector textil también y de la indumentaria, pero también un sector que preocupa a Dani y mucho, y lo hemos charlado muchas veces aquí en el programa, tiene que ver con los alimentos. Los alimentos que terminan impactando sobre todo en lo que son las canastas básicas en la Argentina, que son las que sirven para medir lo que son los niveles de indigencia y los niveles de pobreza. Bueno, dentro de lo que son esas canastas de alimentos, un rubro importantísimo tiene que ver con la carne. Y la carne ha experimentado un aumento importante en los últimos días. Nosotros estamos en una carnicería, así que vamos allí con nuestro móvil. Si te parece bien? Sí, claro, bueno, vamos con Cristian Minich.